¿Qué puede ser más capitalista que un mercado? Claro. ¿No? Mi familia ha podido sobrevivir, éramos ambulantes, luego compramos un puesto en el mercado mayorista, vendimos en la Feria Huancavelica. Yo era un gran vendedor de zapatos, así que de pequeño, ¿no? De hecho, yo he estado, conozco la informalidad, hemos vendido en mercados, en ferias, pero ¿qué ocurre? Dentro de esa informalidad encontrábamos buenas prácticas. Por ejemplo, vender rápido y no al crédito, y comprar rápido nuevos productos, ¿no? O sea, nosotros veníamos a Lima, llevábamos a Huancayo, comprábamos semanal, hacíamos cambio de producto. Entonces, sí hay una lógica de gestión, pero no está ligada al tema formal. O sea, hay algunas prácticas de gestión, ¿no? Es que es una... Hola, soy María Cecilia Villegas. Bienvenidos a Liderazgo Consciente. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Alberto Wu, un miembro activo de la comunidad Capitalismo Consciente. Y hoy día estamos con el gran Jesús Captcha. No voy a decir mucho de él, porque quiero que se presente. Lo único que les puedo decir es que ha hecho realidad esa frase que dice: soy un muchacho provinciano, me levanto muy temprano. Jesús, ¿cómo estás? Regálanos 3 cosas, 4, 5 cosas que te encantaría que la gente sepa de ti. Sí, bueno, muchas gracias. De hecho, también soy miembro de Capitalismo Consciente. Sí, soy de Huancayo. Mis padres fueron, porque ya algunos han fallecido, huancavelicanos. Vinieron a Huancayo por trabajo y yo he seguido la ruta de venir a Lima y de ahí salir un poco más allá en ese sueño de seguir creciendo y cumpliendo nuestros sueños también, ¿no? Bueno, Jesús, tú sabes que mi papá también era de Huancayo. O sea, tenemos ¿En serio? Sí. Mira tú, estoy aprendiendo algo nuevo. Mi familia, que es original de la China, llega y se instalan en Huancayo, comerciantes, y trasladaban granos hacia Lima. Ese era el negocio. Pero quería irme a tu infancia, ya que nos has hablado de tu infancia en Huancayo. ¿Cómo esa infancia, cómo te afecta hoy día, cómo te ayuda en tu estilo de liderazgo? ¿En qué te pega? Bueno, por el mismo hecho de haber empezado un negocio en provincia, y bueno, yo empecé el negocio haciendo lo que estudié en la universidad, porque yo estudié contabilidad. Además estudié contabilidad porque al apoyarle a mi padre, que tenía un taller de vidriería, era una persona muy sociable, y todos mis hermanos decían que mi papá no tenía dinero, porque aparte mi mamá tenía otro negocio, que era la que tenía dinero, y era porque mi papá no sabía sacar las cuentas. Entonces en mi cabeza estaba: mi papá no sabe sacar las cuentas, voy a estudiar contabilidad, ¿no? Estudié contabilidad para ayudarle a sacar las cuentas. Y bueno, ya terminando la carrera, armé una oficina contable, todavía de estudiante, ¿eh? O sea, ni siquiera titulado. Y entonces vi que desde ese momento había que ir un poco contra la corriente en varios casos. O sea, yo me tipificaba como un salmón, porque hacía cosas que otros no hacían. No como un salmón, Sí, no como una trucha. No, como un salmón, ese que va contra la corriente. Igual la trucha tiene ese comportamiento, pero digamos de río, ¿no? Porque hay salmones ahora en el mar, en esas jaulas. Entonces había que cambiar muchas cosas. Por eso que mi negocio, lo primero que hizo es hacer contabilidad computarizada, porque la contabilidad siempre era manual. ¿Y en qué momento empiezas? ¿De qué año estamos hablando? Bueno, yo estudié entre el 85 al 90 en la Universidad del Centro, la época más sangrienta. Obviamente vi muertes, mucha violencia política, porque era el momento más crítico. Terrorismo, se iba a la luz cuando en cualquier momento. Y bueno, eso también un poco que nos forjó. Y ya salí el 90 de la universidad y el 90 puse la empresa. O sea, casi salí En Huancayo. En Huancayo, sí. Era un estudio contable con mis otros 2 hermanos que también estudiaron contabilidad y algunos amigos. Y mis clientes eran los comerciantes del mercado mayorista, donde mi mamá era comerciante. Entonces empecé a venderles a ellos la necesidad de que declaren sus impuestos, porque esas sí declaraban impuestos, rellenan un formato azul y verde, ¿no? Y yo me la paraba llenando. Ese fue mi trabajo. ¿Y cómo comenzaste? ¿Cómo llegaste? Tu mamá era comerciante del mercado, sí, y entonces conocías cómo se movían los negocios, sí, y te acercabas a ellos y cómo les ofrecías tus servicios. Yo también era comerciante, o sea, de hecho, de pequeño
vivíamos en el mercado, Claro. prácticamente en las mañanas, en las tardes, interactuábamos entonces ya nos conocían. Y como nos conocían que estudiábamos en la universidad, siempre hay esa tendencia a decir, oye, ese joven estudia contabilidad, que nos ayude, ¿no? Entonces así fui acercándome, y bueno, también fui líder del mercado, porque era un sindicato esa vez. Fui vicepresidente muy joven. De hecho, renuncié porque el senderismo vino a pedirnos cupos para un poco para apoyar lo que hacían, ¿no? Y el ejército iba en contra de nosotros porque éramos estudiantes, entonces tuve que salir del mercado un tiempo, pero ya me conocían. Entonces volví un poco ya con título y empecé a venderles el servicio. Pero siempre ligado a que mejoren su negocio, no tanto para cumplir la obligación, ¿no? Sino, mira, eso te va a ayudar, mira tu stock, cosas como esa. Crecer. Sí. Que era lo que tú habías visto que tu papá no lograba hacer. Exacto. O que tú creías que tu papá no lograba hacer Creía. porque le faltaba ese Orden, tal vez, ¿no? ese orden y ese conocimiento, ¿no? Porque, mira, Jesús, los peruanos, yo soy una convencida de que los peruanos somos empresarios por naturaleza, Ujú. ¿no? La gran mayoría, ese gran porcentaje de empresarios que opera todavía en la informalidad, Ujú. muchos de ellos lo hacen porque no tienen necesariamente el acceso a información o no pueden asumir los costos de Exacto. formalizarte, ¿no? Entonces, historias como la tuya de ir a buscar a las personas en los mercados, Ujú. porque ¿qué puede ser más capitalista que un mercado, Claro. ¿no? Entonces, Más capitalismo popular, digamos. claro, Porque absoluto. son personas que, y de hecho mi familia ha podido sobrevivir, éramos ambulantes, luego compramos un puesto en el mercado mayorista, vendimos en la Feria Huancavelica, yo era un gran vendedor de zapatos, así que de pequeño, ¿no? Así que he visto una historia que nos forjó. Ahora, quiero decirte que el equivocado era yo, no es que mi papá nos sacara la cuenta. Cuando ya me titulo, fallece mi padre hace 3 años, hubo una multitud, parecía un gobernante, una autoridad, y empezaron a contarme que mi papá ayudaba a tal persona, que les ayudaba en la formación. Entonces, y un día mi padre me dijo, hijo, cuando yo vine a Huancayo, vine con 2 pellejos. Uno para venderlo, porque su padre el único que puede darle era eso, y otro nunca lo vendas, le dijo, porque eso te va a proteger o va a proteger a la familia. Ujú. Y eso es lo que hacía mi padre, o sea, él ayudaba a no saber lo que necesitábamos, y lo otro era que colaboraba con otros, o sea, protegía a toda su comunidad, a sus paisanos. Entonces el equivocado era yo, no es que no sacara la cuenta, él apoyaba a otras personas, otras En causas. ese sentido de comunidades. Tenía un sentido que hoy día social. se necesita. Lo que ahora le llamamos Enormemente. responsabilidad Enormemente. social. Claro. Que lo Hoy ya le han hacía. puesto el título de Lo hemos responsabilidad puesto. social. Así que el Claro. equivocado era yo. Y que Imagínate. en realidad no es más que capitalismo consciente e Así es. integración con todos tus stakeholders, ¿no? Porque Exacto. al final lo Con que tu nosotros, con tu entorno, al final lo que nosotros promovemos es para que tú puedas progresar, necesitan progresar tus vecinos también, Sí, ¿no? Entonces, Totalmente. Jesús, mencionaste que habías sido dirigente y sé, porque te he chequeado ahí. lo has Lo estoqueado. has estoqueado un poquito, ¿no? Para poder hacerle preguntas. Que has estado en varios gremios, Sí, sí. dirigiendo gremios. Cuéntanos un poquito de eso y cuéntanos cuál es tu opinión sobre la participación de los empresarios en política pública, en incidencia pública. ¿Por qué lo has hecho Sí. y a qué te ha llevado? Bueno, era porque mantenía el espíritu de mi padre. Mi padre armaba gremios, asociaciones, cooperativas, y él siempre ahí apoyando a las personas, ¿no? Y poco que está en la sangre. Sí, fui muy joven decano del Colegio de Contadores, porque también quería impactar a nivel profesional, a los 32 años, y luego fui presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? Era raro, porque yo había sido vicepresidente de un mercado, que sea presidente de una Cámara de Comercio, ¿no? De hecho, al ser de provincia no hay grandes apellidos, porque siempre el empresariado tiene algún origen familiar, ¿no? Ujú. Pero yo venía de muy, digamos, de una extracción más compleja, que era informal, comerciante. Al inicio incluso me generé rechazo, ¿no? Pero bueno, era con ese ánimo de impactar, es decir, de poder, digamos, aportar en el gremio, y a través del gremio, en este caso, a contadores o empresarios. Y eso es lo que me fue moviendo en el tiempo, a la par de mi tarea empresarial, ¿no? Ahora, ya como empresario, de hecho, como te comenté, nuestra idea era innovar. Nosotros cambiamos la forma de hacer las cosas. Y eso es lo que nos fue moviendo en los distintos negocios que ahora tenemos, ¿no? Porque claro, empezamos haciendo contabilidad.
pero luego desarrollamos un software que es el Contasys, ¿no? Contasys es uno de los software más usados en el Perú. Todo ese es desarrollo local. Sí, en Huancayo, o sea, En con Huancayo. huancaínos. Hay potencia, Claro, yo siempre digo que hay eh, potencia. Y ahí ya Es que, llegamos a olvídate, por Lima. supuesto, los huancas, pues. Sí, sí. ¿no? Y bueno, sí tenemos mucho espíritu comercial, pero nos falta un poco la cultura corporativa, ¿no? El asociarnos, el buenas prácticas. Pero eso se aprende en el tiempo. Y luego fuimos desarrollando los otros negocios, ¿no? Entonces siempre fue esa mirada de trabajar, como decías, con la comunidad, en este caso contadores, empresarios, pero generar impactos positivos, ¿no? Creo que eso ayudó también a que podamos desplazarnos de Huancayo a Lima y ahora trabajando en otros países. Y Jesús, tú eres un claro ejemplo de que en la informalidad no solo se genera mucha riqueza, sino que hay una oportunidad enorme. Imagínate la cantidad de empresarios informales que podrían luego trasladarse a la formalidad y crecer como has logrado crecer tú, ¿no? Yo soy una convencida de que a los informales les tenemos que dar la oportunidad y tenemos que lograr atraerlos hacia la formalidad. Primero porque son los grandes generadores de empleo. Además tiene ¿no? límites de crecimiento la informalidad. Y tiene ¿no? límites Sí. de crecimiento y de productividad. ¿no? Sí. Y ahí los líderes empresariales que están en la formalidad tienen la obligación y la tarea de ayudar a que se formalicen, Sí. ¿no? Porque finalmente muchos de nuestros proveedores son micro o pequeñas empresas que pueden ser formales, pero los proveedores de nuestros proveedores, lo más probable es que no sean formales. Sí, hay una cadena que siempre llega a un plano informal. Ahora, de hecho yo he estado, conozco la informalidad, hemos vendido en mercados, en ferias, pero ¿qué ocurre? Dentro de esa informalidad encontramos buenas prácticas. Ujú. Por ejemplo, stock exacto, ¿no? O sea, vender rápido y no al crédito, y comprar rápido nuevos productos, ¿no? O sea, nosotros veníamos a Lima, llevábamos a Huancayo, comprábamos semanal, hacíamos cambio de producto. Entonces, sí hay una lógica de gestión, pero no está ligada al tema formal. O sea, hay algunas prácticas de gestión, ¿no? Es que es El una- proceso es el mismo. stock, Sí, claro, pero además es empírico, Claro. Y ¿no? claro. O sea, lo has aprendido con la práctica, Claro, lo has con el aprendido golpe, viendo, digamos, claro, no cayendo, claro, pues, sí, exacto. sí, sí, Porque sí. al final, en mi experiencia es cuando mejor aprendes, ¿no? Cuando te equivocas. Ujú. El aprendizaje es un ensayo-error, ¿no? Sí. Es intentar Sí. equivocarte y Pero no te volver puedes a, equivocar a dos veces en lo crecer. mismo, ¿no? No puedes tropezar dos veces con la Sí. misma piedra, Claro. ¿no? Pero el tema es aprender y me encanta la historia. Hace un momento antes de empezar a grabar nos hablabas de que además incursionaste en el rubro gastronomía. Ah, sí, bueno, como era muy inquieto, en los años, eso fue el año 97. Ya yo egresé el 90, te decía, hice la empresa primero contable que se llama Contacom. Ujú. Contacom sigue operando, ya hacemos consultoría, hemos abierto oficinas en Ecuador, Colombia, Panamá. Es decir, las buenas prácticas que hemos aprendido lo estamos trasladando en términos de consultoría. Y ahí formamos Contasys hace 20 años, es decir, y desarrollamos el software, ¿no? Y bueno, y en uno de esos dijimos con mi esposa, nos gusta mucho la comida, además ella cocina muy rico, Cocina pero ella muy también rico. trabaja, hasta ahora trabaja en hotel del Puedo Estado. dar fe, he Yo estado tendría en que su probar, casa. Hay que ¿no? comprobar, hay claro, que por comprobar. supuesto. No yo le voy a estaba en creer, su así Están nomás. invitados. No me lo voy a creer. No, Liz cocina muy rico. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un restaurante? Y nos metimos entonces creamos un concepto que se llama Los Tres Curacas, porque Huancayo, como ustedes saben, es una ciudad feliz. ¿Por qué es feliz? Nunca estuvo bajo el dominio total de los incas. Negociaron, al final se impusieron a sangre y fuego los incas en Azapampa, cortaron todas las manos, pero ellos negociaron para que no sea como un dominio inca. Y cuando vinieron los españoles, negociaron con los españoles para liberarse de los incas. O sea, algo que ellos siempre han tratado de mantener ese espíritu de libertad, ¿no? De hacer las cosas a su estilo. Y es un pueblo de grandes comerciantes Muy y buenos además comerciantes. un valle muy rico. Muy rico. Y estaba siempre dominado por tres curacas, ¿no? Toda la parte Jauja, que es el Tunanmarca, Ujú. la parte central donde está Concepción, San Jerónimo, el Ananhuanca, y la parte del sur, que va por Guayucachi, toda esa parte de Chupaca, el Lurinhuanca. Y entonces yo dije, voy a hacer un restaurante que hable de la historia huanca. Pues se llama Los Tres Curacas.
Sí, empezamos a darle un sentido así medio gastronómico típico, pero gourmet. Ahí hicimos el tallarín a la huancaína, trucha a la meñier, alcachofa a la reina. Entonces la gente decía, ¿qué es esto? Porque estoy hablando hace 25 años, ¿no? Claro. Y sí les encantó, sino que nuestro formato era muy caro en su momento, porque el chef, que era un familiar muy costoso, esa vez costaba 20 soles. Dije, qué loco, hace 20 años un plato Imagínate. a 20. Es que mi chef me pidió un vino para que forme parte de la carta. El vino no me costaba 150 soles. Y él echaba como que 10 soles a cada plato. No sé. Obviamente debía costar caro, ¿no? Claro. Sí, pero tal vez no fue el momento. Adelanté mucho ese concepto. Pionero, Ahora ¿no? ya hay una clase un poco más solvente que puede pagar eso. ¿Sabes? Probablemente no. Tengo una pregunta para ti, Jesús. Has mencionado que estás afuera, estás en otros países, Ecuador, Panamá. Desarrollarte y crecer en regiones es difícil. Creo yo, eso es un gran reto grande, considerando que Perú es un país centralista, ¿no? Lima, pues, abarca un montón de cosas y los limeños creen que los de regiones tienen que venir a Lima. Sí. Cuéntanos cómo ha sido esa ruta, salir de Huancayo y traspasar las fronteras de Perú. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido la lucha? Es parte de lo que hicieron mis padres, ¿no? Mis padres salieron porque no había ellos no estudiaron primaria porque no había escuela donde estaban. Llegaban caminando a Huancayo, imagínense. Cuando hubo el Tren Macho ya llegaban con tren, pero no había en realidad rutas. Y bueno, es lo mismo, fueron a La Oroya, yo nací en La Oroya, mi padre fue obrero minero, y de ahí emigramos a Huancayo para estudiar. Ellos nos llevaron a estudiar a Huancayo, porque en La Oroya no había esa opción de universidad. Y bueno, entonces yo como que sigo esa ruta, ¿no? Y bueno, nos costó. Yo salí de Huancayo hace 25 años, dejando la casa que conoces, así, nuevecita, la habíamos comprado hace 5 años, y vámonos a Lima porque mis hijos ya tenían que estudiar a la universidad. Y además el software que desarrollamos no tenía pegada en Huancayo. No, un huancaíno, un software desarrollado en Huancayo. Entonces el mismo huancaíno no le tenía confianza. Claro. O sea, no se la creía. No se la creía. Y ese es un tema, es parte de nuestra idiosincrasia. De hecho, me es más fácil vender consultoría del que vende fuera del país que dentro del país. O sea, Ecuador, Panamá, ahora estamos en Salvador. Eres más crack afuera que acá. Exacto. Es más, asisto a eventos internacionales invitados por entes regulatorios de otros países que de Perú. Es algo que de hecho es típico. A la Universidad del Centro nunca he vuelto a exponer, nunca me han invitado a mi universidad. Obviamente expongo en otros lados. Pero bueno, si cierro tu pregunta, o sea, me fui hace 25 años con toda la familia, dejando todo, vinimos a Lima. Abrimos una oficina como todos, donde dormíamos a un ladito, al otro prestábamos servicio, y así empezamos en San Borja. Mi primera oficina fue en la cuadra 1 de San Borja Norte, al frente de Dallas. Es más, te cuento que nunca comí en Dallas cuando mi oficina tenía ahí. Cuando me fui a otra oficina, fuimos a comer ahí constante, y ahí era la oficina. Era nuestro vecino, no, pero también que estábamos iniciando. Entonces llegamos a Lima y ya pues empezamos el negocio acá, ¿no? Y nos fue tan bien que abrimos oficina en Trujillo, Arequipa, del software. Pero mi espíritu es investigador, yo soy consultor. Entonces el negocio de tecnología lo hago porque es es una forma de prestar servicio en base tecnológica. Pero de hecho ahora el negocio lo maneja mi hijo mayor, ¿no? Yo le hago más dirección, Hoy estoy es un negocio coachando. familiar. Es negocio familiar. De hecho, todo el legado lo armé con lo que aprendí en capitalismo consciente. O sea, toda la definición, arma tu legado, define tu propósito. Todo lo armé para trasladar a mi hijo el proceso de Y además es liberación. una empresa familiar porque todos trabajan Sí, ahí. sí, Tú, sí, tu sí, sí, esposa, los Aportan, chicos. mi hija también, que ambos ya son profesionales. Entonces así armamos el negocio aquí. Pero mi espíritu es investigador y digo, no, yo no puedo estar sentado. De hecho, hacer software es muy, muy complejo. Entonces yo estoy más ligado al trabajo de campo, ¿no? O sea, ir a empresas, ver qué les falta, diagnosticarlas, buenas prácticas. Entonces yo seguí con mi giro. Entonces ya empecé a a delegarle a mi hijo y a todo el equipo que hay ahí. Y pues, sí, está caminando bien. Estamos en 1 año y medio de... Sí, Jesús fue un buen alumno. Extraordinario, pero además Sí. te voy a contar cómo lo conocí. Yo llegué a Huancayo y tuve la suerte de conocer a Jesús,
que nos invitó a su casa a almorzar. Entonces puedo dar fe que su esposa cocina muy rico, porque me hizo una maravillosa papa a la huancaína. Pero además, Jesús, tú eres un líder en Huancayo. Y tú te has comprado varios pleitos, como a mí me gusta decir, y tú has entendido que uno no puede liderar solo hacia adentro de la empresa y que no basta con abrir caminos para la empresa, sino que tenemos que construir este liderazgo y que tenemos que construir una mejor sociedad, porque la única forma en la que nuestros negocios van a crecer es si la sociedad crece con nosotros, ¿no es cierto? Porque al final nuestros consumidores van a ser los ciudadanos o las personas que viven donde nosotros operamos, nuestros clientes. Si la sociedad no está creciendo, entonces cada vez vamos a tener menos clientes o nosotros nos vamos a limitar y no vamos a poder seguir creciendo. Sí. Cuéntame, más allá de el ejemplo que tuviste de tu padre, ¿qué es lo que hoy te motiva a seguir construyendo, a formar parte de organizaciones empresariales, eres un activo miembro de Capitalismo Consciente, pero no solo estás en Capitalismo Consciente, estás buscando mostrar este liderazgo y mostrar cómo se puede contribuir a crear una mejor sociedad? ¿Qué es lo que te lleva a hacer todas estas cosas? Bueno, de hecho, mi propósito es facilitar que las organizaciones cambien, ¿no? Logren, digamos, sus objetivos. Lo hacía brindando información con la consultoría, luego tecnología, pero como dices, no era suficiente. Entonces había que impactar más. Y había que impactar en pequeños emprendimientos que no tienen posibilidades de acceder a una consultoría o a implementación de ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces sí, nos hemos comprado muchos, armamos una fundación Junín Emprendedor. Cuando salí de Huancayo dije, me voy de Huancayo, pero voy a dejar algo, ¿no? Se cortó porque alguien hizo un partido político Junín Emprendedor y nos quitaron el nombre y fallé ahí en no renovar la marca en Indecopi, ¿no? Aprendí de eso. Ahora todo lo registro antes de lanzar. Y bueno, ahora estoy comprándome el pleito con la Cámara de Comercio de Huancayo. La Cámara de Comercio de Huancayo estuvo secuestrada por unas personas que buscaron lucrarse, incluso comprometiendo el patrimonio de la Cámara. Las hemos recuperado prácticamente ya casi perdidas y bueno, con la presidenta actual estamos en ese tema, pero ya estamos armando dinámicas, ¿no? Con los jóvenes, estamos haciendo talleres, por ejemplo, de transformación digital y ahora nos toca ir un paso más allá. Ya tenemos que impactar en el desarrollo regional, por eso estamos armando un congreso que quiere sentar las bases de un plan Junín al 2050, un plan de desarrollo, ¿no? Que marque la pauta, porque en realidad los políticos miran máximo a 5 años, ¿no? Así es. Y 5 años no es suficiente para lograr dinamizar. Superior, ¿no? Sí, de hecho no les podemos pedir más, y algunos ni siquiera miran a 5 años. Bueno, entonces hay que mirar más allá, el tema de cambio climático, todo este tema de infraestructura que se vive con Chancay, la carretera de 4 carriles, requiere que Huancayo y el Valle también se adapten, pues, porque queremos ser un hub macro regional, pero hay que preparar. Entonces estamos trabajando mucho en armar toda esa estructura, primero de planeamiento de desarrollo y luego dinámicas, ¿no? Entonces me he metido en tema de competitividad y ahí trabajo mucho con otros entes y ahora en noviembre vamos a dar a conocer ese plan. ¿Qué miramos de Junín al 2050? Pero ¿Te has vuelto a meter en la Cámara de Comercio? Sí. Estoy como directivo. Sí, he metido en la Cámara de Comercio. Qué bueno. Es muy activo. Jesús es súper activo en Huancayo. Bueno. Y además, Huancayo es una de las regiones más ricas que tiene el Perú. Sí. Y ha estado abandonada por muchísimo tiempo. La carretera central, que es la conexión que tiene Huancayo es terrible. Es terrible. Y 5 regiones, ¿no? Sí. Ucayali, Pasco, Pasco, todos suben por ahí, Huánuco, 12 horas. Bueno, te quedaste sin aeropuerto. Se quedó un tiempo sin aeropuerto. Quedamos, ¿no? Sin vuelos, sí, no sin aeropuerto. Presionamos, hablamos, ahí vimos cómo es que Corpac se pelotea con transportes, bueno, tuvimos que ejercer alguna presión. Yo creo que lamentablemente nuestros políticos se mueven bajo presión, no son proactivos, ¿no? Entonces había que organizar. Ahora estamos tras otros proyectos, ¿no? Huancayo padecería agua, no podemos seguir confiando en la fuente natural.
el tema del territorio se ha explotado mal, hay Ujú. mucho cemento, el tema de seguridad alimentaria está en riesgo y más no tienen infraestructura. 5G todavía. Por ejemplo, Así es. hablaba con gente de una telefonía y le decía, ¿por qué no hay 5G en Huancayo? ¿Y cuál es la explicación? Que el Estado no licita la banda aún. Y mira, Imagínate. Huancayo, acuérdense que hay una concesión que se hizo con Azteca Ujú. y hay digamos, la parte de internet en fibra, pero lo que falta es que toda esa Esa fibra se estructura utilice. llegue a los hogares. ¿Por qué? Claro. Porque esa concesión se cayó. Claro. O sea, es como que hubiera una carretera y falta la conexión domiciliaria. Pero Es algo Jesús, que uno se pone a pensar y no entiende cómo es que se ¿Tienes toman todo? decisiones. tienes todo y no tienes el servicio. Y no llega. Y no prendes la llave. Claro, Así es. ¿no? Entonces, Pero es en bien- eso estamos preocupados. ¿Cómo impactar acelerando esos aspectos? Para mejorar la calidad de vida Para de los mejorar. huancaínos. Y eso es bien importante porque al final lo que tú nos estás contando es lo que tú ves desde la Cámara de Comercio, ¿no? Para lograr sacar adelante una región. Si tú, Jesús, te hubieras quedado con Contacón y hubieras migrado a Lima y luego salido al resto de países Podría de estar viviendo en Latinoamérica, Panamá. podrías estar viviendo en Panamá, ¿no es Claro. cierto? Feliz. Y perdimos a un valor. Y ¿ah? perdimos a un gran líder, pero tú sigues acá luchando por tu tierra y queriendo sacar adelante tu tierra, no solo por un interés personal, sino por un interés que tú quieres que Huancayo prospere y quieres mejorar la calidad de vida de los huancaínos. Y eso creo que esa es la visión de líderes que a nosotros nos gusta traer acá, con los que nos gusta conversar y con los que hemos tratado de llevar a Capitalismo Consciente, ¿no? Porque al final quienes logran mejorar la sociedad son estos líderes con visión de país. La visión no puede ser solamente yo como accionista me voy a enriquecer, porque eso Hacia tiene un adentro. límite, ¿no? Nosotros tenemos que construir un mejor país y Nos esa es toca, la forma. además, Nos ¿no? toca, es nuestra obligación, ¿no? Además, no solo para nosotros, tenemos la obligación de dejarle un mejor país a nuestros hijos. Sí, las nuevas generaciones creo que se merecen una oportunidad como la tuvimos, ¿no? Si hay algo que nos ha permitido, digamos, salir adelante, es que tuvimos la posibilidad de estudiar, había necesidades, pero teníamos alimento, ¿no? Y tener la libertad de elegir. Entonces, eso es lo mínimo que podemos Y trasladar mira a las que personas. ya Yul nos está llamando la atención porque nos queda poco tiempo. Empezaron las señas. Empezaron las señas, pero has dicho algo que me ha gustado mucho y es el tema de la libertad. La única forma de prosperar es en libertad, ¿no? Sí. Y la libertad no puede darse por sentada, como la democracia. Miren lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Hay programas de entrevistadores que están siendo cerrados, ¿no? Porque al presidente Trump no le gustan No es la la línea. opinión o no es la línea oficial del gobierno. Eso está pasando en el país más libre del mundo, en el que era el país más libre del Que mundo. técnicamente es el representante de la democracia, el defensor de la democracia. en Y el del mundo, ¿no? capitalismo. Correcto. ¿No? Claro. Entonces, Claro, es algo por el cual tenemos que luchar. De hecho, yo incursioné en política en una de mis aventuras al gobierno regional y competimos con el movimiento de Vladimir Cerrón en su momento. Y algo que no entendiera esa percepción que él tenía de que él tenía que decidir sobre los demás, ¿no? Y lo que yo buscaba era no tenemos que darles libertad a que los demás elijan. Démosle todas las condiciones a los emprendedores, artistas, deportistas y cada uno elige su destino. Pero claro, tampoco dejar que sucedan sin condiciones mínimas. por supuesto. De eso se trata el Estado, ¿no? Dentro de las reglas del Estado, los ciudadanos tenemos que poder decidir Exacto. qué vida queremos tener y para eso es súper importante lograr igualdad de oportunidades, que no es igualdad de derechos, es que todos los peruanos tengan oportunidad de una buena educación, de acceder a salud, de acceder a alimentación, ¿no? La inseguridad alimentaria que vive el Perú es seria y es preocupante. Y la viven también en Huancayo, siendo que Huancayo es el valle más rico que tiene el Perú. Sí. Bueno, o sea, el PBI ha crecido,
pero hay mucha informalidad. Entonces no se entiende algunos fenómenos, ¿no? En los cuales aparentemente hay un crecimiento económico, pero también fuera de Huancayo no hay esos niveles de vida, ¿no? O sea, salir la zona altina de Huancayo, selvas centrales, igual hay niveles de pobreza Jesús, alarmantes. tengo una pregunta para ti. A mí sí me invitaron hace poco a la Universidad Nacional. Ah, mira, excelente. Es que Chacho es un crack. No, no. Rompiste el... Y me hicieron una pregunta, los estudiantes me hicieron una pregunta, un estudiante me hizo una pregunta bien especial y siempre la uso de ejemplo, que te la voy a trasladar a ti. Él me dijo que se quería ir del país, ¿no? Y me preguntó ¿qué voy a hacer yo al respecto como empresario? Entonces te la traslado a ti. ¿Qué hacemos al respecto tú desde tu posición de líder en la zona, en la región Huancayo, ¿no? Eso, involucrarnos en plantear políticas públicas, ¿no? O sea, ahora yo me he involucrado mucho, de hecho, articulándome con otros equipos, cómo plantear y dinamizar que eso se concrete. Por ejemplo, llevamos a Proinversión a la Cámara de Comercio. O sea, en la región no había asociación público-privada, obras por impuestos. Tenemos un techo de 1.500 millones y solo se ejecutan 100 millones al año por obras por impuestos y otras formas concesiones. Ahora ya se está dinamizando. Entonces, vamos a impactar así. O sea, mi mirada está así. No voy a entrar a la política, sí, no voy a entrar a política partidaria, pero Todavía. estoy haciendo política. Bueno, estoy haciendo política porque estamos proponiendo soluciones, ¿no? Así es, política con P mayúscula. Así es. Pero esa es Yo una creo que manera de es una participar. forma de Totalmente. participar. Lo que no podemos es estar fuera. Así eso está es, claro. no podemos quedarnos Clarísimo, callados. no puedo estar callado ni afuera porque no aportaría. Y creo que lo que nos llama, como dice Cecilia, es hay que tomar acción, ¿no? Hay que tomar, o eres parte del problema, así que no, por ahí hay acción. Me encanta ese cierre. Hay que tomar acción porque si no, eres parte del problema. Muchas gracias, Jesús, Sí. por haber estado en Liderazgo Consciente y con ustedes nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias a ustedes. Chau. Cuídense.